yo moví mi dinero a los Estados Unidos porque hoy en día Florida es como Latinoamérica pero con asteroides. ¿Cuánto es el capital mínimo realista que necesita hoy un inversionista para entrar al mercado comercial aquí en la Florida? Creería que un mínimo de $1,500,000, $2,000,000. Muchísimos préstamos van a ser este año expirados. Son oportunidades para coger estas propiedades y es donde se va a ver una transferencia de bienes comerciales. Hola a todos, qué gusto que nos estén viendo aquí en este nuevo episodio donde tenemos a la experta, obviamente Carolina Pedrosa, experta en inversiones aquí en el sur de la Florida, ¿no? Entonces es el gusto que estés aquí en este episodio, de que puedas resolver muchas dudas. Muchos inversionistas nos escribieron preguntas que tienen antes de invertir y lastimosamente hoy sé que tú siempre trabajas con tu esposo, pero el día de hoy no pudo estar. Sí. Pero qué bueno que te tenemos aquí, puedes resolver estas preguntas que tiene todo inversionista antes de invertir. Así que si ustedes que son inversionistas y están viendo este episodio, no se pierdan ninguna de estas preguntas porque les va a dar mucha claridad y les va a mostrar una estrategia clara que tienen que entender antes de invertir en los Estados Unidos, ¿va? Entonces te dejo el micrófono para que te presentes un poco. Sé, yo te conozco un poco tu historia, pero coméntanos cuánto tienes en la industria y cuál es tu especialidad aquí en el mercado. Bueno, llevo 16 años más o menos estudiando diferentes sectores, pero todo en el área comercial. Empecé en banca en el 2008. Bueno, ahí en medio de la crisis total que vivimos aquí en el sur de la Florida en propiedades comerciales. También para unos fueron crisis, pero para otros fueron tremendas oportunidades. Son los multimillonarios que hoy en día aprovecharon el tiempo, aprovecharon muy bien, montaron una estrategia y montaron un portafolio comercial súper profitable, bajo riesgo, diversificaron en ciudades muy estratégicas que hoy por hoy. Te pongo un ejemplo, multifamiliares. Los multifamiliares, empecemos que en el 2008, o sea, el sur de la Florida, Miami no era lo que es hoy en día. Ha cogido a través de los años más demanda y los ojos del mundo definitivamente hoy por hoy está acá y los multimillonarios o billonarios se han mudado a este estado, pero hace unos años no era así. ¿Y qué vio esa gente allá atrás, hace unos años allá atrás? ¿Qué sabían ellos que hoy en día está pasando? Entonces la pregunta es, ¿hoy en día existirá la misma oportunidad? Entonces, bueno, para cerrar un poco el capítulo, estuvimos en banca, después estuvimos viendo, inspeccionando estos edificios, porque el sur de la Florida efectivamente es algo que pasa como en otras partes, desastres naturales como los huracanes. Junto a mi esposo estuvimos mirando las estructuras y otros temas y ahora servimos como una firma de consultoría. Entre los dos yo llevo 16 años, mi esposo 15 y entre los dos llevamos alrededor de 30 años en propiedades comerciales, diferentes aspectos, pero esa es nuestra especialidad. Wow, me encanta y podemos ver que tienes mucha experiencia en la industria, como mencionas, 16 años, tu esposo 15. Sumando toda esa experiencia, son 30 años de experiencia en el mercado, analizando propiedades comerciales, viendo qué es rentable, qué no es rentable, cuál es el timing correcto y la ubicación correcta, obviamente, para invertir. Entonces, es justamente lo que vamos a hacer en este tiempo, en estos 45 minutos que vamos a tener esta entrevista. Lo que vamos a tratar, que es algo casi imposible, ¿no? Tratar de condensar toda tu expertise y obviamente la de tu esposo en unas preguntas que los mismos inversionistas ya nos hicieron para que tú las puedas resolver, ¿vale? Dale, la Entonces, primera pregunta. sin más preámbulo, vamos a entrar aquí. Y me encantaron las preguntas, porque yo estuve leyendo las preguntas, obviamente, antes de comenzar, y me encantaron, porque son preguntas que yo estoy 100% seguro que con las respuestas que tú vas a dar, le vas a ahorrar mucho dinero a muchas personas y también muchos errores que probablemente cometerían si no tuvieran esta información. Así que si tú estás viendo este episodio, déjame decirte que estás en el lugar correcto y en las manos correctas, porque tienes una experta con más de 16 años en la industria que hoy te va a dar información que vale millones, ¿vale? Entonces, la primera pregunta para ti sería, ¿qué está pasando hoy en el mercado del real estate comercial en los Estados Unidos que todo inversionista debería entender? Bueno, están pasando dos factores muy importantes. El primero, que empezó en el 2025 y va a seguir a través de este año en el 2026, es que hay como nunca muchas propiedades comerciales que los préstamos
a diferencia de los préstamos residenciales son a 25 años, 30 años, pero los préstamos comerciales son a 5 y 10 años y se renuevan a cada 5 años, cada 10 años. Y como nunca en la historia, muchísimos préstamos van a ser este año expirados y van a tener estos inversionistas que renovar sus propiedades. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que hace unos añitos atrás los intereses eran muy diferentes a lo que es hoy en día. Entonces, ¿qué vamos a ver? Oportunidades, que desafortunadamente para unos no son oportunidades, pero para otros que ya están trabajando, que han ahorrado, que están listos para tomar ese próximo paso, son oportunidades para coger estas propiedades y es donde se va a ver una transferencia de bienes comerciales entre mano a mano. Creo que esa es una. Y dos, está proyectado que la Reserva Federal de Estados Unidos va a bajar los intereses y Trump ya avisó que va a alargar la amortización hasta 50 años. Eso no quiere decir que todas las propiedades los bancos te van a financiar hasta 50 años, pero puede ser que en vez de mirar la amortización a 25 años, dependiendo el tipo de propiedades, porque en comercial, cada tipo de propiedad multifamiliar o locales comerciales o bodegas industriales, dependiendo qué tipo de propiedad comercial tiene sus reglas y sus pólizas, ¿verdad? Entonces creo que este 2026, para aquel inversionista que diga, ¿qué es lo que debo estar mirando? Creo que debe estar mirando ahorita propiedades que vayan a refinanciarse en este año y aquellas personas que estén listas para soltar esas propiedades, porque es que hay muchas propiedades comerciales, el problema es que no las sueltan, se quedan con ellas, con plan de su retiro, los pasan de generación en generación. No es como las casas que de pronto más fácil se venden y se compran y se pasan de dueño a dueño más rápido. Wow, increíble ese tema que hablas de la oportunidad, porque a veces hay personas que invierten o inversionistas que invierten y dicen, oye, tuviste suerte con esa propiedad. Y realmente no es que tuvo suerte, sino que tuvo el tiempo correcto, pero con el conocimiento correcto a la vez. Y es algo muy importante que tú mencionas porque para ese motivo es que necesitas un asesor 100% en algo comercial, porque es el que te da la claridad y obviamente la información que tú necesitas en el momento para tomar la mejor decisión. Jessy, me encanta lo que estás haciendo con tu programa porque creo que la persona que esté viendo este video es una persona que se está preparando, que está colocando su tiempo, en vez de estar mirando una película, estar viendo social media, Facebook, Instagram, está invirtiendo su tiempo en conocimiento. Y esas son las personas que el día de mañana realmente cuando se presenta la oportunidad están listas. Y es súper lindo. De verdad que gracias por estos momentos, estos espacios tan espectaculares y que te tomas el tiempo de escribir lo que la gente está preguntando porque es bendición para otras personas. Sí, totalmente. Y como sabemos que el mercado está tan saturado de información, de personas diciendo números que no son reales, que de pronto llevan 1 año en el mercado, 2 años en el mercado, y por eso nos tomamos el tiempo, no solo de darles la palabra a ustedes que puedan escoger las preguntas, sino traer expertos, obviamente como tú, Carolina, y tu esposo, Javi, que tienen ese conocimiento del mercado y obviamente lo pueden llevar a otras personas para que no cometan errores al invertir. Así que pasamos a la siguiente pregunta. Esta me gustó porque dice para alguien que está mirando desde Latinoamérica, ¿por qué Estados Unidos y especialmente la Florida sigue siendo tan atractivo para invertir? Bueno, como nunca creo que para latinoamericanos se han abierto puertas muy importantes que anteriormente no teníamos. Ahora somos mayoría en el sur de la Florida y hablamos español a todos los niveles. Ya estamos en cuartos y en sectores donde antes solo se hablaba un solo idioma que era inglés y ahora hay mucho latinoamericano donde hay negociaciones importantes, información privilegiada, donde estamos personas latinoamericanos, y eso ha abierto aún un poco más las puertas a Latinoamérica, que de por sí geográficamente la Florida está a una puntica de toda Latinoamérica y es fácil para el latinoamericano venir
y poder distribuir. Aquí hablamos español. Lo lindo de Miami es que nadie es de Miami. O no lo generalicemos así, pero sí la mayoría. Aquí es como una ensalada, ¿no? Unos somos de Honduras, otros somos de México, otros somos de Perú, otros colombiano. O sea, aquí hay de todo. Y es súper lindo porque como nos unimos en tantas culturas y si vinimos a este país es como para elevar la barra y venir a hacer las cosas correctamente, aprender esta cultura norteamericana que es tan espectacular con unos principios muy claros, pero cómo podemos elevar la barra de nuestra familia para poder de generación en generación dejar un mejor legado. Totalmente. Y eso que estabas comentando, yo tuve una reunión con una persona igual inversionista y dice, yo moví mi dinero a los Estados Unidos porque hoy en día Florida es como Latinoamérica pero con asteroides. Porque se volvió, o sea, todas las personas son latinas, el idioma, es Sí. increíble cómo en Miami tú ves rótulos que dice se habla inglés. O sea, se volvió una locura ya porque es como es un Latinoamérica con asteroides, obviamente no solo en temas económicos, sino que en temas de protección de moneda. Entonces muchas personas están... Y creo que hay un puntico importante que acabas de decir. Está proyectado que los latinoamericanos vamos a ser la mayoría en toda la nación. Y eso me encanta, aunque a los gringos no les guste mucho, pero nos hemos metido de tal forma que nos ha tocado muy duro en nuestros países y creo que el latinoamericano que vino a trabajar honradamente, que vino a hacer las cosas bien, escaló muy rápido a niveles muy importantes corporativos, donde pudo abrirle la puerta a otros latinoamericanos. Y es ahí donde están sucediendo cosas muy interesantes, donde anteriormente era como muy privilegiada la información o aquellas transacciones. Creo que eso es algo muy bonito. Totalmente, porque antes estos inversionistas que obviamente aprovechaban todas las oportunidades eran los que tenían, como dicen, la mejor conexión con las personas de ese nicho, ¿no? Ujú. Hoy en día tú vienes a un episodio como este de YouTube y ya te llevas toda la información de primera mano. Sí. O sea, puedes ir a tomar acción en el momento que tú lo decidas. Entonces ya no es un tema de información que te frena, sino que es un tema de decisión y de realmente si hacerlo en el momento correcto, ¿vale? Esta pregunta me gusta muchísimo porque dice, si hoy un inversionista está viendo una propiedad, ¿cuáles son los primeros números que debería analizar antes de emocionarse a comprar? El retorno a su inversión. Creo que el retorno en su inversión es algo muy importante. A la final son números y esto es una inversión muy objetiva. Aquí viene muy importante el cap rate, el cash on cash y otras métricas muy utilizadas en Estados Unidos cuando vas a comprar una propiedad comercial. Pero la final, palabras más, palabras menos, es entender, ok, el potencial de tu edificio, de tu propiedad, entender los gastos operacionales. ¿Cuáles son los gastos operacionales anuales de esa propiedad y saber el neto? Que aquí se le llama el net operating income o el neto del flujo de caja que te da este edificio. Una vez tú sabes eso, puedes sacar diferentes métricas muy importantes porque eso te dice, ok, vale la pena invertir 5 millones, 10 millones de dólares o lo que tengas para invertir y cuánto es el porcentaje que se va a valorizar, que me va a dar el retorno a tu inversión. Totalmente. Y justamente, yo estuve en una entrevista, ¿no? Con uno inversionista también, y él decía, a mí me interesan dos cosas. ¿Cuál es mi costo de adquisición y cuál es mi lifetime value? O sea, ¿cuánto yo voy a ganar a la propiedad? Y por eso es muy importante, obviamente, siempre estar guiado, no de una persona que conoce solo la zona, o si es bonito, si no es bonito, sino que entiende de números, porque los números es claridad y obviamente te da seguridad al momento de invertir. Súper, buenísimo. Por ejemplo, mucha gente escucha cap rate, como lo acabas de mencionar, pero no lo entienden bien. ¿Cómo se calcula realmente un cap rate y qué número se considera saludable el día de hoy? Bueno, el cap rate, hay diferentes cap rates. Está el going in cap rate, están otros tipos de cap rates, pero para dejarlo un poco más claro volvemos al neto, ¿verdad? Lo que produce neto anualmente la propiedad versus el costo de la propiedad. Y eso te da un porcentaje, el porcentaje el 6% anual, 6.5, 7% anual y ese es el retorno, ese es súper importante. Eso también te permite comparar otro, por decirte, multifamilies. Un inversionista que venga a comprar un multifamily te permite calcular los comparables, los otros multifamilies, cuál fue el cap rate que se vendió. Y esa es una manera de saber, ¿estás comprando caro, estás comprando barato? Hay otras métricas, como te dije, el cash on cash también es súper importante, pero sobre todo es entender, y aquí no hay ni bien ni mal, creo que es algo muy objetivo, es entender cuál es lo que le llaman el long term play
o el holding time, que es cuánto tiempo quiero retener esta inversión, cuál es la meta que tu familia, que tú quieres, porque entonces necesitas entender, ok, ¿qué es lo que quiero con esta inversión? ¿Lo quiero para no venderlo? Yo usualmente los inversionistas que llevan mucho tiempo en esto me dicen, no, yo no vendo nada. Al menos que tenga que vender para comprar algo más grande, para inmediatamente invertirlo, que hacen un 1031 exchange, una transacción para no pagar tantos impuestos y diferir los impuestos. O me dice, no, Caro, mira, mi proyección es quedarme 5 años con él porque quiero venderlo para poder acceder a algo más grande o diversificar, o hay diferentes objetivos. Eso es lo primero. Y aquí no hay ni malo ni bueno. Aquí es cuál es mi objetivo y cuál es mi nivel de riesgo. Yo, por ejemplo, soy una persona que no me gusta tomar mucho riesgo. No me gusta, no soy una persona arriesgada. Entonces, para mí, por ejemplo, un hotel o digamos un local comercial con inquilinos que no tengan una trayectoria o que sean corporativos, a mí me asusta, no me gusta. Ahora, no quiere decir que no sea una buena inversión, sino que o un restaurante no va con mi nivel de riesgo. Yo soy más de multifamily, ahora pues las bodegas industriales definitivamente soy fan número 1 de ellas, pero es entender muy bien, ok, no, mira, hotelería da muy buenos números, pero se alinea con tu objetivo, con tu nivel de riesgo. Es la pregunta clave para ti. Me encanta eso, porque justamente la siguiente pregunta habla de eso. Y vamos a entrar más en detalle, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre invertir en multifamily, bodegas industriales y locales comerciales desde el punto de vista del riesgo? Bueno, multifamily lo vamos a poner como que a un lado y los demás a este lado. Y la razón es porque multifamily es un edificio que tenga, no sé, 40 o más apartamentos. Igual todas esas rentas se renuevan anualmente, ¿verdad? Y aquí, a diferencia, si tú lo vas a comparar, y yo sé que me dijiste otros tipos de propiedades, pero si lo vas a comparar a algo residencial, si tienes una casa, si pierdes el inquilino, pierdes el 100% del ingreso de tu casa. En cambio, si en este edificio de 40 apartamentos pierdes 2 inquilinos, pues la verdad no pasa nada porque tienes los otros inquilinos, los otros 38 inquilinos o los otros ingresos que sostienen los gastos operacionales de ese edificio. Entonces, pero sí se siguen renovando anualmente. A diferencia de lo que tú acabas de mencionar de los locales comerciales, bodegas industriales y oficinas, que las rentas sí son a largo plazo, pueden ser a 3 años, 5 años, 10 años, inclusive ahora estoy haciendo una renta de una bodega industrial que lo estamos haciendo a más de 20 años. ¿Por qué? Porque él le va a poner muchísimo dinero y él no quiere, obviamente esto es con opción a compra, pero eso es lo lindo, ¿no? Que realmente no estás lidiando ni con los gastos operacionales, ya tienen de por sí cláusulas desde el principio, que se sube la renta un porcentaje anual, entonces no estás todos los años mirando que si subió la renta, que si bajó la renta, que entonces mirar los comparables, nada de eso. Desde el principio se determina todo para bien o para mal. Buenísimo, me encanta porque toda esa información, obviamente, que estás dando en este momento, le está dando mucha claridad a tantas personas. Y ya estamos entrando en el tema de los errores, porque esta pregunta que viene ahora, son las preguntas que a todo mundo le gusta escuchar. Porque todo el mundo anda preguntando qué tengo que hacer, pero realmente no hay que preguntar qué tienes que hacer, sino qué no tienes que hacer, porque eso es lo que todo el mundo hace. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los inversionistas primerizos cuando analizan una propiedad en los Estados Unidos? Creo que hace un mes me senté con 2 doctores, casualmente. 2 doctores que son muy buenos efectivamente en lo que hacen, tienen un dinero ahorrado y estaban listos para invertir. Y en una comida me trajo un abogado y no, mira, preséntale las oportunidades, lo que mi abogado diga, perfecto, excelente, me parece súper chévere. Y cuéntame, abogado, ¿qué haces? No, en Colombia, yo soy allá un abogado y hace de todo. Entonces, cuando empiezo a hablarle de números, estrategia, no tenía ni idea. Y aunque es muy lindo tener un abogado de tu parte, sin embargo, es un abogado que opera, entiende el mercado, sabe lo que es el mercado acá en Miami tan competitivo, conoce las reglas comerciales, inmobiliarias en Miami, porque estábamos viendo unos locales comerciales para él expandir su marca. Él es cirujano
Y creo que esto fue como que dije, ¿cómo le digo yo a mi cliente que el abogado que está aquí al lado no tiene ni idea de lo que estoy hablando? Eso fue como el primero, como que ese mesecito me pasó con 2 personas. Y lo otro creo que es como que estar algo que se les llama all over the place. Piensan que de pronto, porque han estado expuestos en su país con sus reglas y que ya lo han hecho allá, aquí pueden venir a aplicar muchas cosas. Y aunque efectivamente sí, en principio, pero la parte legal es diferente. Entonces comparan mucho, no, que es que en México, no, que es que en Perú, no, es que en Colombia, no. Entiendo de dónde vienes, pero no quiere decir que aquí se opere igual ni se negocien las propiedades de igual manera. Claro, totalmente. Y eso es muy importante, eso que mencionas, porque ustedes tengo entendido que cuando ustedes trabajan también tienen su equipo, ¿no? Tienen su equipo de abogados, tienen su equipo de las personas que hacen el tema del préstamo. ¿Cómo funciona ese tema? Ustedes tienen todo un one stop, ¿no? ¿Cierto? Yo tengo equipo de abogados especializados en real estate comercial. También tengo abogados de negocios. Tengo un abogado de trust que solamente hace trust y este no hace esto y lo saben muy bien. Ahora hay una diferencia entre el inversionista que quiere comprar una propiedad comercial solo para un flujo de caja o un inversionista que viene a operar su negocio para el propósito de su negocio. Son 2 negocios totalmente diferentes y en este caso tengo otro equipo diferente de contadores, abogados de negocio, no de real estate, sino de su negocio. Otro grupo. Yo no le sirvo a todo el mundo y es precisamente por eso, porque a la persona que le estoy sirviendo, que lo estoy acompañando, lo acompaño no solamente hasta el final, sino hasta después de, porque después de salen ciertas cositas en los edificios que necesitan. Entonces es, ok, inspector, perfecto, pero ¿inspector de qué? ¿Y de qué ciudad? Ah, que es que necesito rezonificar o el uso cambió de esta propiedad, perfecto. Entonces, ¿de qué ciudad? Porque necesitamos entonces que conozca muy bien las leyes de Miami o que conozca muy bien las leyes de, no sé, West Palm Beach, por decirte algo, ¿no? Creo que sí, tenemos grupos especializados dependiendo de la transacción. Claro, totalmente. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, no tienes que aprender a hacer las cosas correctas, No. sino que solo tienes que encontrar las personas que saben hacer las cosas correctas. Sí, por ejemplo, mi esposo, cuando hacemos inspecciones en los edificios, él conoce muy bien si hay filtración de agua, que si el techo, que el aire. O sea, él, como esa es su especialidad y tiene una formación bastante amplia en mirar las estructuras de los edificios, él lo mira muy bien, pero sin embargo nosotros hacemos que el reporte lo haga un tercero especializado en dar todo un reporte para el bien del inversionista. Claro, nosotros estamos ahí, lo revisamos y chequeamos que todo esté. Sin embargo, no es lo mismo un inspector que inspecciona mañana, tarde y noche edificios todo el tiempo, que sabe más rápido a nosotros que estamos es en el mercado, mirando números, mirando los márgenes, negociando, leyendo, todo, ¿ves? Entonces son especializaciones diferentes. Súper, me encanta. Y voy a pasar con esta pregunta porque sé que ustedes también hacen eventos en Nueva York, traen inversionistas de Nueva York aquí a mudarse a Florida con su capital. Esta pregunta, si yo como inversionista o si hay una persona de Nueva York viéndonos en este momento, si yo viviendo en Nueva York o incluso fuera del país, ¿cuál debería ser mi primer paso para invertir correctamente en Miami o aquí en la Florida? Estudiar el mercado y asesorarte bien, bien sea conmigo o no sea conmigo. Es importante que si vas a tener una inversión comercial, tengas un asesor comercial de la ciudad. Si vas a hacer una inversión residencial, yo tengo un equipo residencial. Ellos se dedican a toda la relocalización. ¿Por qué? Porque saben exactamente cuáles son las oportunidades estratégicas dependiendo de la familia. Y eso es una compra más emocional, ¿verdad? Yo me veo criando a mis hijos al frente del mar, que en buenos colegios, o no me importa dónde está localizado este local comercial que puede estar en Hialeah, pero me dan unos márgenes muy buenos. Son 2 compras muy diferentes. El edificio puede estar pintado amarillo, azul, rosado, lo que sea, pero si te da y está bien ubicado para el funcionamiento, perfecto.
Mientras que tu casa, tú la pones al color tuyo, que tú quieras, que tú te veas, que te dé paz y tranquilidad, alegría. Son dos sentimientos muy diferentes. Entonces creo que dependiendo lo que tú quieras, así estés en New York, Canadá, California, Latinoamérica, no importa, es a quién voy a contactar para esta compra y que tenga experiencia. No que, ay, si yo soy realtor, pero realtor, ¿de qué? Nosotros como realtor tenemos nuestras especializaciones. Totalmente. Súper. Así que ya saben si están buscando una persona que obviamente les dé la claridad, la estrategia correcta de números y les hable correctamente sobre el mercado. No se vayan obviamente con la primera persona que encuentren, sino que hagan también su estudio con la persona que los va a guiar, los va a asesorar en un paso tan importante en su inversión. ¿Va? Lo siguiente, ¿cuánto es el capital mínimo realista que necesita hoy un inversionista para entrar al mercado comercial aquí en la Florida? Creería que un mínimo de 1,5 millones, 2 millones de dólares. Claro, obviamente, entre más sube tu capital, mejor propiedad puedes acceder. Hace poco me pasó con un centroamericano que se venía un tiempo trabajando con mi esposo y le presentamos varias oportunidades. Me dijo que tenía cerca de 1 millón de dólares. Y bueno, trabajamos con él de acuerdo a su capital. Quería financiar el resto y después de varios intentos de mostrarle varias oportunidades, me venía y me preguntaba cosas que yo sabía que no venían de él, sino que venían de otra persona. Y me puso el ejemplo, no, es que mira, yo quiero algo así, un local comercial que como que estuviera Target como inquilino y bajo una estructura triple net que se conoce como NNN, que son que todos los gastos operacionales los paga el inquilino, en este caso Target, y tenga ciertas garantías. ¿Cómo le explico yo muy educadamente decirle al cliente, pero lo que pasa es que de pronto la persona que te está asesorando, esta inversión cuesta muchísimo más? Estamos hablando ya de inversiones de 35 millones en adelante. Y muy delicadamente me tocó decirle, ok, existen oportunidades, pero con un capital mucho más elevado. Entonces, sí trabajamos y tenemos un equipo especializado para personas que vienen a este país a invertir con un capital mínimo de 1,5 millones, pero también tenemos una parte muy especializada para personas de diversificar. Hoy esta mañana venía de hablar con un cliente que tiene ya un portafolio muy interesante de más de 100,000 millones de dólares. Y bueno, estábamos hablando, quería ya diversificar porque estaba muy centralizado su portafolio entre oficina y locales comerciales y tenía muy pocos multifamilies y bodegas. Entonces ya está en una edad que me dice, Caro, lo que quiero es como que diversificar un poquito. Obviamente las oficinas han sufrido un poco. ¿Cómo hacemos para hacer estos cambios y montar una estrategia? Traje todo un equipo para que obviamente ya sea una persona más estructurada, lleva más de 20 años y el capital de él es un poco más estructurado. Pero volvemos a lo mismo, creo que entre más tengas, más oportunidades tienes, pero también si estás en tu país y necesitas traer tu capital para resguardarlo en dólares, que definitivamente sigue siendo Claro. la mejor opción, versus colocarlo en nuestros países latinoamericanos, creo que debemos tener en cuenta muy, ok, dentro de mi capital de 1,5 millones, qué puedo hacer? ¿Qué puedo diversificar? Súper, totalmente. Como dicen, el dinero en mano es el que manda, ¿no? Mientras más dinero tengas en mano, más oportunidades Pero tienes. siempre va a ser mejor, y ya lo he hecho varias veces, donde me dicen, no, es que en mi país tengo el 12% anual. Perfecto. Pero en tu país la depreciación del peso, ¿verdad? De tu dinero es muchísimo más agresiva que aquí en Estados Unidos. Uno, la inflación. O sea, estamos hablando que, obvio, aquí también ha pasado como nunca en la historia, que hemos tenido una inflación un poco más anormal a lo que los años pasados, pero sin embargo no se compara con la inestabilidad de nuestros países. De otros países. Correcto. No, y el mercado te lo dice, o sea, tú ves todo el tiempo, tú visitas aquí a Miami, vas a ver todo el tiempo grúas, construcciones, construyéndose. Entonces tú dices, ¿por qué las personas siguen construyendo? Tanto que hablan, ¿no? Tanto las noticias que dice que el mercado es una catástrofe, la economía, pero las construcciones no paran. Entonces, mientras unos huyen, otros aprovechan.
Entonces, siempre va a Me pasar. encantó el inversionista que estaba hablando esta mañana con él. Uno aprende mucho de ellos y eso es lo que me encanta. Era una persona que ciertamente está súper bien económicamente, pero una persona de esas personas que tú le llamas down to earth. Es de Israel y decía, mi dinero lo hice en las peores crisis. Compré portafolios en el 2007, 2008, en el 2020 y en el 9/11 en Nueva York, cuando obviamente se estaba disparando todo. Yo aproveché y ahorita en el COVID la gente decía que yo estaba loca comprando locales comerciales. Cuando, pues imagínate, todo eso estaba cerrado y se compró su portafolio espectacular y él no financia sus propiedades. Entonces, y es una persona muy sencilla, muy tranquila, analiza muy bien los números, tiene que le llaman su acquisition team. Y lo que tú acabas de decir, o sea, en crisis muchas veces están las mejores oportunidades de tu vida. Claro, hay como todo, ¿no? Dicen, mientras unos lloran, otros están vendiendo pañuelos. Aquí esta pregunta me encanta porque dice, ¿qué red flag debería detectar un inversionista antes de comprar una propiedad comercial? Cuando solo te hablan de una valorización y no te hablan del cash flow. Para mí cash flow es king. Cash flow is king es que el flujo de caja que te produce neto anual una propiedad para mí siempre será el rey de los reyes. La valorización va y viene, pero para mí es importante. Recesiones siempre van a haber y siempre han habido historias. No, no todo sube. Cualquier inversión sube y baja y tiene sus ciclos. Entonces, para mí es importante saber que la propiedad que estoy vendiendo, que estoy aconsejando, si existe alguna recesión, no sea la primera en ser afectada, no sea la última en subir o estabilizarse en el momento que se salga de una recesión. Yo siempre tuve la formación en un banco como underwriter y siempre veíamos lo que se llamaba el risk assessment, que era como nivelar los riesgos, ¿no? Lo positivo y lo negativo. Y en lo negativo nos pasábamos un tiempo que pudiera pasar, qué es lo peor que pudiera pasar, ¿verdad? Y entonces hacíamos ciertos exámenes que lo que llamábamos stress. Y me encanta porque eso me ayudó hoy en día a quitar la emoción a un lado. Y eso es como decir stop. Cuando me hablan, no, es que esto se va a valorizar, ajá. ¿Y el flujo de caja? ¿Dónde está hoy? Hoy la propiedad. Buenísimo. Y es eso que es como prepararte estratégicamente, ¿no? Para no sufrir una crisis, porque tú dices, ok, voy a analizar los dos escenarios. ¿Qué es lo mejor que pueda pasar, pero qué es lo peor? Entonces, cuando sucede lo peor, tú no estás desesperado por vender o mal vender tu propiedad, porque ya sabías que podría llegar a pasar y ya tenías como un plan si llegaba a pasar. Entonces, eso es muy importante como que verlo y considero que son muy pocas las personas que ven eso. Todo el mundo solo se imagina lo bonito, los Sí. números. Y hay muchos asesores, obviamente, que solo te están mostrando la parte bonita. Ajá, pero ¿y si no funciona? Por eso es que, y esto es algo que mi esposo y un gran amigo me empujó a que sacáramos una mentoría comercial para otros agentes inmobiliarios, porque creo que hay mucho entrenamiento emocional de cómo manejar al cliente, pero también falta la parte técnica, entender los números, quita la emoción a un lado, o sea, después celebramos. Yo de hecho no celebro ningún cierre, sino hasta después de una semana, cuando realmente el chequecito haya hecho clearance en mi banco, porque, y muchas veces mis amigas me decían, pero ¿por qué? Si acabamos de cerrar, y yo, espérate, cuando ya esté el dinero en el banco, celebramos ese día. Y aún así sigue trabajando con tu cliente porque lo mejor que pueda pasar es que tu cliente le vaya bien, tenga la opción de volver a comprar o que te refiera a otro cliente. Entonces, estas mentorías, esta escuela comercial, me dediqué mucho a la parte técnica y mucha gente me dice, ay, no, pero es que yo soy ventas y ventas y ventas. Chévere. Definitivamente tienes que saber vender. Absolutamente es un área y es un skill importantísimo en este negocio. Sin embargo, tienes que saber hacer números y tienes que saber explicarle e identificar sobre todo cuando los gastos operacionales los han disminuido a un punto que no es real y saber comparar muy bien mercados o submercados. ¿O qué tal cuando hay una propiedad tan especial, tan especial que no tienes comparables? ¿Hasta dónde llega realmente tu experiencia? Y creo que es ahí donde nosotros como agentes inmobiliarios, como asesores, como las personas que te acompañamos y te llevamos de la mano, diariamente nos tenemos que capacitar. En mi oficina les da risa de parte de mi equipo porque les digo, ¿cuándo paramos de entrenarnos? Nunca. Esto es un juego infinito, es infinito,
porque las reglas cambian, que la amortización, que los intereses subieron, que entonces ahorita locales comerciales no, que entonces las oficinas, estos salones de podcast, veníamos hablándolo hace poco, ¿verdad? Eso no existía hace 10 años atrás. No era un negocio que nadie estaba pensando realmente. Y ahora es un negocio espectacular este tipo de oficinas. Entonces, creo que hay que estar mucho con los cambios. Educándose y reinventándose, como dicen también, desaprender para aprender qué es lo nuevo, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, estudian una metodología y ahí se que quedaron con esa metodología y quieren seguir aplicando la misma metodología después de 10 años. No. Y no funciona de esa manera, ¿no? Esta pregunta me encanta porque dice, para alguien que quiere flujo de caja versus apreciación, ¿qué tipo de propiedad debería estar mirando el día de hoy? Las oportunidades se presentan en diferentes tipos de oportunidades, pero yo pensaría que muy fácil los warehouses o bodegas industriales grandes que tú puedas después partirlas en pequeños bays o en pequeñas unidades para después rentarlas, creo que trae un margen súper interesante. Hablando de cambios, justamente el año pasado empezó, ¿te acuerdas esos lotes que nadie miraba? Estos eran lotes que habían heredado de sus abuelos por allá en la Okeechobee, Paloca, Hialeah, en la 27, que era dirt, pura arena. ¿Quién miraba eso? Nadie. Pues empezaron a hacer números ahorita con todo lo que es el parqueadero de camiones para poder transportar todo lo de Amazon y todo lo que hay que transportar de un lugar a otro. No saben lo que se han valorizado estas tierras donde simplemente colocas una buena tierra para que los camiones puedan parquear y pasar la noche ahí y cobrar renta. ¿Quién se iba a imaginar que es uno de los negocios más apetecidos en el 25 y en el 26? Da un flujo de caja súper interesante, pero no me lo hubiera imaginado. ¿Qué más? Súper. Y interesante eso que mencionas, porque a veces hay negocios que uno los ve, tanto como este tema de podcast y muchas cosas que hoy la juventud están usando y no es algo que ya está como quemado, como quien dice, sino que es algo que viene iniciando. Entonces, es algo que las personas que logren entrar en este tipo de negocios, considero que en 10 años todas las personas van a estar en redes sociales. Ya no van a ser ni 1 millón de personas viendo redes sociales, sino que van a ser trillones y billones de personas. Entonces, esta pregunta me encanta porque dice, ¿cómo sabe un inversionista si el asesor o el realtor que tiene al frente realmente entiende de inversiones y no solo vende propiedades? Creo que la parte técnica, saber muy bien el retorno, conocer el mercado, la ciudad. Pregúntale qué pasó hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, del historial. Y no solamente dónde estamos ahora, sino para dónde va la ciudad. Por ejemplo, el downtown. El downtown hace 10 años atrás, eso nadie iba después de las 4 de la tarde. La verdad es que era muy feo. Y históricamente empezaron a comprar personas muy claves o corporaciones o desarrolladores muy claves. Y donde estamos ahorita se han invertido billones de dólares en esta sola ciudad. ¿Y para dónde va la ciudad del downtown? Entonces, si el realtor, la persona que tienes al lado, no conoce el mercado, hoy en día la verdad es que las redes sociales es como tu hoja de vida, ¿no? Claro. O sea, tú puedes ver las redes sociales de una persona y puedes ver si la persona habla de lo que tú estás viendo. Si quiere un local comercial, está hablando de locales comerciales, está hablando de multifamilies, está hablando de la industria. No que si los intereses subieron, los intereses bajaron, eso lo repite todo el mundo. Eso está en todas partes, no. ¿Cuáles son las estrategias? ¿De dónde están testimonios? Hay tantas cosas que realmente uno no alcanza a subir todo, porque es la verdad. Uno no se la pasa en social media comentando tu vida, pero sí. Creo que parte de hacer conocer tu negocio y de dejarlo documentado es a través del tiempo de diferentes cosas que tú hagas. Entonces sí pienso que puede ser una de estudia qué persona tienes a tu lado. Claro, es de hacerle preguntas o bombardearlo de preguntas, como tú mencionas. ¿Y qué preguntas considerarías tú que debería ser un inversionista antes de contratar a una persona, a un realtor, por ejemplo? Si voy a comprar un multifamily, que se ha vendido multifamilies. Preguntarle, por ejemplo, sobre los gastos operacionales de los multifamilies, el cap rate de los multifamilies, qué tipo de inquilinos trae ese multifamily. Estoy hablando un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos normales? ¿Cuál es la zona?
por qué esa zona, para dónde va la zona. Y hablo de una zona, no te estoy hablando de Greater Miami. Que es que todo el mundo dice Miami, pero Miami tiene submercados, ¿verdad? Entonces, si vas a comprar un multifamily, no sé, en Wynwood, si lo vas a comprar en Palm Beach, o sea, de donde sea, muy centralizado en el submercado donde lo vas a esto. O si es un local comercial, ¿qué tipo de local comercial? Si es un mix o es dependiendo mucho y ya muy específica. Yo creo que a mí me encanta porque hay muchas inversionistas que dicen, esto me dijo inteligencia artificial. Y inteligencia artificial coge información de todas partes, ¿no? Pero los que trabajamos en la calle todos los días y estamos negociando y estamos realmente cerrando transacciones, sabemos muchas veces que la inteligencia artificial no siempre trae la última información o si trae información adecuada a ese submercado. Entonces, pero sí es muy importante hacer tu due diligence antes, que cuando tú digas, por ejemplo, quiero comprar, volvemos a multifamily, está el 40-year, la recertificación o la certificación de 40 años, 50 años del edificio y ciertas cosas que le puedes preguntar a la inteligencia artificial antes que tú te encuentres uno a uno. Y eso es muy normal. Yo tengo muchos clientes que me dicen, mira, antes de hablar contigo, yo ya le pregunté a la inteligencia artificial esto y esto es así que yo ya sé. Perfecto, excelente, me encanta porque la conversación está de aquí para arriba y ya el inversionista hizo su estudio antes. Sin embargo, muchas veces yo que estoy en la calle, yo que estoy negociando, yo que estoy cerrando, me doy cuenta que te puedo mostrar por papel que muchas veces no es lo que la inteligencia artificial. De hecho, tengo ahorita un caso súper difícil, lo estoy viviendo ahora, con una amiga que no sé, nos conocemos, aquí voy a revelar un poquitico mi edad, pero nos conocemos creo que hace 30 y pico de años atrás. Y ella tiene una propiedad, la quiere vender, ella tiene un precio muy elevado y obviamente por la confianza, por el amor, por lo que me tiene, quiere que se la venda y es ahí donde como un asesor traes valor y es estas conversaciones duras de todos pensamos que nuestra propiedad vale tan X, pero ¿cómo te hago entender en papel que estas son las propiedades que se han vendido, que estas son las propiedades que han estado listadas? Porque es que, es que esta está listada por 5,5 millones. Perfecto, pero lleva listada 200 días. Amiga, no te quiero hacer eso, porque yo voy a quedar mal contigo porque vas a decir que no te vendí la propiedad por no haber sido honesta contigo, de haberte dicho, el mercado dice que por pie cuadrado tu propiedad cuesta tanto. Y es ahí cuando muchas veces necesitas tener esas conversaciones. No siempre es pasarte como la manito no, sí, perfecto. Darte Porque la razón. Como sí, o estos agentes inmobiliarios que cogen los listings de mes a mes o cada 3 meses. ¿Qué es eso? O sea, yo no entiendo de verdad. No sé qué realtor o qué real asesor pueda coger un listing cuando tú tienes que mirar la demanda y el supply que hay en esto. Tú inviertes tiempo, fotografías con el dron, las subes en diferentes plataformas que te cuestan dinero, haces networking, no sé cuántas llamadas para generar un momentum a tu propiedad y entonces al mes te quitan el listing. Entonces, estos agentes inmobiliarios, primero creo que no mostraron el valor que ellos traen o solo por coger un listing y decir que tienen un listing, cogen contratos de mes a mes o cada 3 meses. Por eso es que tu propiedad no se vende. Vamos a hacer un análisis verdadero financiero de cuánto cuesta, cuántos días va a estar en el mercado. Eso no lo dicto yo, eso lo dicta el mercado. Entonces es eso, es entender muy bien y tener esa conversación y también estar dispuesto como inversionista, como dueño propietario de tu propiedad y entender, ok, cuáles son las últimas ventas en los últimos 12 meses, 6 meses, 3 meses, ventas cerradas, que es diferente a unos listings que están listados. Son dos cosas totalmente aparte. Bueno, listo. Cuando yo voy a listar tu propiedad, va a estar con estos 5 o 10 propiedades compitiendo. Ok, pero ¿cuánto tiempo lleva esto en el mercado? Tú ves muchas propiedades que llevan un año. ¿Qué es eso? Claro, y tienen 5 propiedades enlistadas por ese mismo precio y solo viene a ser la sexta, ¿no? No. Por el tema de... Y me encanta porque aquí te das cuenta cómo Carolina, obviamente, y tu esposo Javi, que también sé que son expertos,
Cuando están estas conversaciones, ¿cómo fluye? O sea, tú notas el conocimiento, notas el expertise, la experiencia que tiene no solo en el mercado, sino que también cómo entiende los números. Y sé que hay muchas personas que hoy están viendo este video y dicen, oye, Caro, pero ¿cómo te puedo contactar? ¿Cómo puedo llegar a ti? ¿Cómo puedo tener un asesoramiento de ti? O que me puedas decir qué hacer con esta propiedad o dónde comprar el día de hoy. Así que si nos puedes compartir dónde te pueden contactar o cómo se pueden poner en contacto contigo. No, claro, yo creo que acá podemos dejar información de cómo nos pueden contactar. Tenemos nuestro canal de YouTube. Llevo ya un tiempito subiendo información gratuita donde me parece que es súper importante que vean los videos para que, hablando, ¿no? De información gratuita que antes era súper cerrada, ya está. He traído expertos, abogados en diferentes áreas. Creo que mi canal de YouTube lo he hecho con mucho amor para los inversionistas latinoamericanos o de habla hispana, porque en inglés hay mucho. Además que con la inteligencia artificial se puede traducir hoy en día a cualquier idioma, así que no importa. Pero mi teléfono también, por email, yo hago todo lo posible por contestar, pero tratamos de crear espacios así lindos, donde la pregunta del uno puede ser la respuesta del otro. Y creo que esos momentos son muy bonitos porque alguien se puede beneficiar de toda esta información. Buenísimo, totalmente. Entonces, aquí abajo vamos a dejar las redes sociales de Carolina, de Javi, de asesores, expertos aquí en el sur de la Florida. Y tú que llegaste al final de este video, también quiero felicitarte, porque déjame decirte que hay muchas personas que el día de hoy quieren realizar buenas inversiones o inversiones inteligentes aquí en el sur de la Florida, pero por el simple hecho de no invertir su tiempo obteniendo información de personas que realmente son expertas en el mercado, están cometiendo muchos errores. Y algo que sí me queda claro es que tú no eres de esas personas. Te tomaste el tiempo de estar en esta hora con nosotros. Así que te dejo aquí las redes, tu servidor Jesse Osorto, y nos vemos en el próximo capítulo.